Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, comisiones de gestión, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana os traigo un capítulo de un libro muy famoso en el término de las inversiones. El libro en concreto es El inversor inteligente. Bueno, es un libro extensísimo que toca muchas cuestiones. Para que nos hagamos a la idea, son 600 y pico páginas, pero evidentemente no lo vamos a desgranar porque si no haríamos un podcast interminable. Pero vamos a hablar en concreto del capítulo 8, que habla del inversor y las fluctuaciones de mercado. Bueno, y de lo que se trata este capítulo es en cómo establecer y poner en práctica un plan formal para controlar el comportamiento personal en el terreno de las inversiones. Hemos de tener en cuenta que este libro está escrito en el año 1950, es decir, es un libro que tiene muchos años, pero porque tenga muchos años está de plena actualidad y casi todos los comportamientos valen para el día de hoy. Está escrito por Benjamin Graham, que digamos es el padre un poco de la inversión en valor, y uno de los que luego posteriormente dio clases a Warren Buffett. Y bueno, vamos a leer, como digo, partes del capítulo 8 que son un poco que tiene que ver sobre el inversor y las fluctuaciones de mercado. Bueno, en uno de los textos dice: el inversor debería de ser consciente de estas fluctuaciones y debería estar preparado para ellas, tanto desde un punto de vista financiero como psicológico. Querrá aprovecharse de los beneficios que puede obtener como consecuencia de los cambios en los niveles de mercado, lo que casi siempre se producirá mediante el incremento de valor de sus carteras de acciones a medida que pase el tiempo, y es posible que también mediante la realización de compras y ventas a precios ventajosos. Que sienta este interés es inevitable y absolutamente legítimo. No obstante, dicho interés entraña el indudable peligro de que acabe cayendo en actitudes y actividades especulativas. Para nosotros es fácil recomendarle que no especule. Lo difícil es que usted siga este consejo. Si quiere especular, hágalo con los ojos abiertos, siendo consciente de que probablemente acabará perdiendo dinero. Asegúrese de que limite el importe que pone en juego y sepárelo por completo de su programa de inversión. Bueno, seguimos con el capítulo y hace una mención a una frase de Marco Aurelio que dice un poco así: la felicidad de quienes ansian la popularidad depende de los demás. La felicidad de los que persiguen el placer fluctúa con estados de ánimo que no pueden controlar. Sin embargo, la felicidad de los sabios surge de sus propios actos libres. Bueno, seguimos con el capítulo y vamos a hacer una mención donde dice: piense por sí mismo. Y se hace una pregunta, dice: ¿estaría dispuesto a permitir que un lunático oficialmente diagnosticado como tal se presente 5 veces a la semana para decirle que tendría que sentirse usted exactamente igual que se siente él? ¿Estaría usted dispuesto a mostrarse eufórico simplemente porque su visitante lo está, o desgraciado simplemente porque su visitante cree que debería ser usted desgraciado? Y dice: pues claro que no. Usted insistirá en que tiene derecho a asumir el control de su vida emocional, basándose en sus experiencias y sus creencias. Sin embargo, en lo que respecta a la vida financiera, millones de personas permiten que el señor mercado, él le llama el señor mercado, a las fluctuaciones diarias de las cotizaciones, dice,
Permiten que el señor mercado les diga cómo tienen que sentirse y qué tienen que hacer, a despecho del dato incuestionable que en ocasiones se comporta de una forma más desquiciada que una jaula de grillos. Y pone un ejemplo. Dice, en 1999, cuando el señor mercado se estremecía de satisfacción, los empleados estadounidenses destinaban una media del 8,6% de sus salarios a sus planes de jubilación. En el año 2002, después de que el mercado hubiese pasado 3 años triturando acciones y llenando con ellas bolsas de basura, se refiere a que bajó mucho el mercado, ¿de acuerdo? La tasa de aportación media se había reducido casi una cuarta parte, solo hasta el 7%. Cuanto más baratas eran las acciones, menos dispuesto estaba todo el mundo a comprarlas, porque se limitaban a imitar al señor mercado, en lugar de pensar por sí mismos. Dice, el inversor inteligente no debería desentenderse por completo del señor mercado. Al contrario, debería hacer negocios con él, pero únicamente en la medida en que le interese. La tarea del señor mercado es la de facilitarle precios. Su tarea es la de decidir si le resulta interesante hacer algo al respecto de esos precios. No tiene usted que hacer operaciones con el mercado simplemente porque éste le ruegue incesantemente que lo haga. Esto viene a decir que todos los días pues hay cotizaciones en mercado, pero eso no significa que las cotizaciones muchas veces, porque se haga un dato de PIB americano malo o bueno, las acciones suban mucho o bajen mucho, pues que si bajan mucho no te tienes por qué estremecer si estás en un buen negocio o en un buen fondo a largo plazo, ¿de acuerdo? También otra mención muy interesante que dice, ¿puede ganar a los profesionales en su propio juego? Dice, una de las ideas más penetrantes de Benjamin Graham es la siguiente: el inversor que permita que otros le arrastren a las estampidas o que se preocupe indebidamente por las retracciones injustificadas provocadas por el mercado en sus carteras estará transformando perversamente su ventaja básica en una desventaja esencial. ¿Y a qué se refiere Graham con las palabras ventaja básica? Lo que quiere decir es que el inversor individual inteligente tiene plena libertad para elegir si sigue o no sigue al mercado. Usted puede permitirse el lujo de pensar por sí mismo. Dice, el gestor de carteras, es decir, el gestor de un fondo de inversión y muchas veces el gestor de fondos más índices, sin embargo, no tiene más opción que seguir la evolución del señor mercado con todo detalle, comprando a precios elevados, vendiendo a precios bajos, siguiendo de manera prácticamente irracional sus pasos erráticos. A continuación, exponemos algunos de los hándicaps con los que los gestores de fondos de inversión y otros inversores profesionales tienen que cargar. Dice, al tener que gestionar miles de millones de dólares, su actividad debe centrarse en las acciones de las mayores empresas, las únicas que puedan comprar en las cantidades multimillonarias que necesitan para completar sus carteras. Por lo tanto, muchos fondos acaban siendo propietarios del mismo número reducido de gigantes cuya cotización está sobrevalorada. Sigue hablando y dice, lo que debe hacer, al contrario, es caer en la cuenta de que invertir de manera inteligente consiste en controlar lo que se puede controlar. Dice, ¿qué es lo que un inversor particular puede controlar? Pues, por ejemplo, los costes de intermediación, si hace operaciones con poca frecuencia, de manera paciente y de forma barata. Sus costes de cartera, si se niega a comprar fondos de inversión que tengan unos gastos anuales excesivos. Sus expectativas, si actúa con realismo y no se deja llevar por las fantasías a la hora de hacer previsiones sobre los resultados que puede obtener. Su riesgo, si decide qué parte de su patrimonio total queda expuesto a los azares del mercado de valores, mediante la diversificación y mediante los ajustes de la cartera. Su factura tributaria, si conserva las acciones durante el periodo necesario para reducir al máximo sus obligaciones tributarias, atendiendo a la normativa fiscal que se encuentre vigente en cada momento. Y en especial su propio comportamiento, porque muchas veces hace mención a que el principal enemigo de los inversores es el propio inversor y no muchas veces el fondo o la acción en concreto que haya comprado. Muchas veces lo compramos hoy y mañana ya estamos mirando la cotización. Nos asustamos si ha bajado mucho cuando a lo mejor ha bajado por factores externos a los resultados de la empresa y por factores más macroeconómicos, ¿vale? Otra mención sigue diciendo, consiste en aprender a controlarse en el juego
que decida usted jugar. El desafío para el inversor inteligente no consiste en encontrar las acciones que más vayan a subir o que menos vayan a bajar, sino en no permitir que se convierta usted en su peor enemigo, en impedir que acabe comprando a precios elevados simplemente porque el mercado le grite a comprar, y sí en no permitir que acabe vendiendo a precios bajos simplemente porque el mercado diga en un momento determinado a vender. Bueno, el símil de esto es el de siempre, que comentamos, es decir, lo que el inversor nunca debe perseguir las cotizaciones. Es decir, si una acción o un fondo está subiendo mucho, pues no, este fondo está subiendo mucho, pues voy a comprarlo ahora. Este fondo o esta acción en concreto está bajando mucho, me voy a desprender de ella porque va a seguir bajando mucho más. Probablemente haya que hacer todo lo contrario, es decir, elegir los fondos que han subido mucho para irlos vendiendo e irlos cambiando por un proceso de los fondos que hayan caído mucho y evidentemente que sean buenos, hay que analizarlos previamente y comprarlos porque probablemente tengan mucho más potencial. Hace aquí otra mención también interesante que dice: en una ocasión entrevisté a un grupo de jubilados de Boca Ratón, una de las comunidades de jubilados más ricos de Florida. Cuando pregunté a estas personas, que en su mayoría tenían 70 años o más, si habían conseguido mejores resultados que el mercado durante su vida como inversores, algunos me contestaron que sí y otros que no. La mayoría no estaban seguros. Uno de ellos me dijo: ¿y qué más da? Lo único que sé es que gracias a mis inversiones he conseguido ganar suficiente dinero para acabar viviendo en Boca, que era de alguna manera su objetivo de jubilación y donde quería vivir porque había una calidad de vida muy elevada. Dice: ¿cabe una respuesta mejor? Después de todo, el objetivo de la inversión no consiste en ganar más dinero que la media, sino en ganar suficiente dinero para satisfacer sus propias necesidades. En última instancia, lo que importa no es cruzar la meta antes que el resto, sino asegurarte de que uno llega a la meta. Sigue comentando un poco lo mismo dentro del inversor y las fluctuaciones del mercado. Habla de su dinero y su cerebro. Dice: entonces, ¿por qué le resulta tan cautivador al señor mercado a los inversores? En la práctica, nuestro cerebro está programado para provocarnos problemas a la hora de invertir. Comenta: después de que un acontecimiento suceda dos o tres veces seguidas, ciertas zonas de nuestro cerebro de manera automática anticipan que va a suceder de nuevo. Si el acontecimiento se repite, un producto químico natural denominado dopamina se libera, inundando el cerebro con una leve euforia. De esta forma, si una acción sube unas cuantas veces de manera refleja, esperará usted que siga subiendo y su química cerebral se modificará a medida que suba la acción, con lo que disfrutará usted de un subidón natural. En la práctica será adicto a sus propias predicciones. Sin embargo, cuando las acciones pierden valor, la pérdida financiera pone en marcha otra parte del cerebro, encargada de procesar el temor y la ansiedad, y que es responsable de la famosa respuesta de luchar o salir huyendo, habitual en todos los animales acorralados. De la misma forma que no puede evitar que su corazón se acelere cuando salta la alarma de incendio, de la misma forma que no puede evitar atemorizarse si una serpiente de cascabel aparece en el sendero por el que usted está dando un paseo. No puede evitar sentir miedo cuando la cotización de las acciones se desploma. De hecho, los brillantes psicólogos Daniel Kahneman y Amos Tversky han demostrado que el temor a la pérdida financiera tiene una intensidad de más del doble que el placer que se consigue con una ganancia equivalente. Ganar $1.000 con una inversión es estupendo, pero perder $1.000 provoca un sufrimiento emocional del doble de intensidad. Perder dinero resulta tan doloroso que muchas personas aterrorizadas ante la perspectiva de una pérdida aún más grave se desprenden de sus inversiones prácticamente cuando han tocado fondo o se niegan a comprar más. También habla de cómo se pueden interpretar las noticias. Vamos a ver cómo en muchos casos los medios financieros interpretan las noticias. Y dice: noticias que les sirvan de algo. Y habla de un comentario que se hacía en la CNBC, una televisión americana. Dice: las acciones se están desplomando, por lo que enciende la televisión para ver las últimas noticias del mercado. Sin embargo, en vez de ver la CNBC o la CNN, imagine que puede sintonizar la Benjamin Graham Financial Network.
Y dice, la Benjamin Graham Financial Network, el sonido no refleja el famoso tañido de la campaña al cierre del mercado. Las imágenes no muestran a los corredores de un lado a otro del parqué de la bolsa, como si fuesen roedores sobreexcitados. La Benjamin Graham Financial Network tampoco muestra imágenes de archivo de inversores que suspiran con desesperación en las aceras cubiertas de nieve a ver las flechas rojas en los indicadores de cotización que recorren las marquesinas de Times Square. Al contrario, la imagen que llena la pantalla de su televisión es la fachada de la Bolsa de Nueva York, adornada con un enorme letrero en el que dice ofertas, 50% de descuento. Como música de introducción se puede escuchar a la Bachman Turner Overdrive con su viejo clásico Todavía no has visto nada. Después el presentador anuncia alegremente las acciones han llegado a ser todavía más atractivas hoy, después de que el Dow Jones descendiese otro 2,5% con un gran volumen de contratación al cuarto día seguido de que las acciones se abarataran. Los inversores del sector tecnológico han conseguido aún mejores resultados, puesto que las empresas líderes como Microsoft han perdido casi el 5% durante la jornada, gracias a lo cual ahora son todavía más económicas. Eso complementa las buenas noticias del año pasado, durante el cual las acciones redujeron su precio en casi el 50%, con lo que llegaron a unos niveles de oportunidad que no se veían desde hace años. Algunos analistas destacados han hecho gala de optimismo, afirmando que los precios pueden reducirse aún más en las semanas y meses venideros. Dice, la emisión de noticias se interrumpe y entra en escena el estratega de mercado Ignat Anderson de la firma de Wall Street Cushman & Skinner, que afirma, mi previsión es que las acciones perderán otro 15% antes de junio. Me muestro cautamente optimista acerca de que si todo va bien, las acciones podrán llegar a perder el 25% e incluso más. Dice, esperemos que Ignat Anderson acierte, dice alegremente el presentador. Una reducción del precio de las acciones serían fabulosas noticias para cualquier inversor que tuviera un horizonte de inversión a muy largo plazo. Y ahora veamos lo que tiene que decirnos Wally Mood en nuestra previsión Accumulator. Es decir, lo excepcional de los mercados cotizados es que es la liquidez. Esta a su vez muchas veces nos trae problemas en el sentido de que no es necesario observarlas constantemente y sí con una perspectiva un poquito más amplia. Lo que viene a hacer este artículo es decir, los buenos inversores a largo plazo son amigos de las malas noticias, porque siempre las malas noticias son las que traen buenos precios, pero muchas veces ni las malas noticias duran para siempre y los precios muy baratos tampoco duran para siempre, porque al final, esto es como la lluvia, pues hay días que llueve, pero luego al final acaba escampando y tarde o temprano pues acaba saliendo el sol. Entonces un poco, evidentemente, siempre hay que coger buenos fondos, buenas acciones, acciones que no quiebren y fondos que no quiebren, es decir, hacer bien los deberes. Bueno, también pone un símil, otro símil, sigue comentando, por lo tanto, cuando un periodista se asoma a la pequeña pantalla y proclama, el mercado se desploma, ahora habla desde la otra perspectiva, que es la que pasa muchas veces. El mercado se desploma, el Dow Jones pierde 100 puntos, la mayor parte de los espectadores se estremecen instintivamente. Sin embargo, con el Dow a los niveles en que se encuentra actualmente, rondando los 8.000 puntos, se trata de un descenso de un mero 1,2%. Bueno, pues una cosa insignificante. Piense en lo ridículo que sería que un día en el que hubiese una temperatura de 40 grados, el hombre del tiempo dijese, la temperatura se desploma, ha pasado de 40 grados a 39,5 grados. Esto también sería un descenso del 1,2%, poco para ponerlo en perspectiva. Sin embargo, tal y como dice Graham, el inversor típico estaría mejor si sus acciones no cotizasen en absoluto, porque podría librarse de la angustia mental que le provocan los errores de juicio cometidos por otras personas. Si después de examinar el valor de su cartera a la 1:24 de la tarde siente la imperiosa necesidad de volver a examinarlo a la 1,37, debería hacerse 3 preguntas. Y dice, ¿he llamado a un agente inmobiliario para comprobar el precio de mercado de mi casa a la 1:24 de la tarde? Y se sigue preguntando, ¿le he vuelto a llamar a la 1:37 de la tarde? Si lo hubiese hecho, ¿habría cambiado el precio? Si hubiese cambiado, ¿me habría apresurado a vender mi casa? Si no compruebo o si ni siquiera sé cuál es el precio de mercado de mi casa en cada minuto, ¿estoy impidiendo que su valor aumente a lo largo del tiempo?
preguntas interesantes que debemos hacernos siempre como inversores. Y dice, por supuesto, la única respuesta posible a estas preguntas es claro que no. Debería usted abordar su cartera de inversión desde la misma perspectiva, a lo largo de un horizonte de 10, 20 o 30 años. Los antojos diarios del señor mercado sencillamente no tienen importancia alguna. En cualquier caso, para una persona que vaya a invertir durante los próximos años, la caída de los precios de las acciones es una buena noticia, no una mala, puesto que podrá comprar más por menos dinero. En vez de temer al mercado cuando se encuentra en una etapa bajista, debería de darle la bienvenida de buen grado. El inversor inteligente debería sentirse perfectamente cómodo siendo propietario de acciones o de fondos de inversión, aunque el mercado dejase de comunicarle los precios diarios durante los próximos 10 años. Y aquí hace también una interesante reflexión, también voy a compartir con vosotros, que dice, si el mercado le da castañas, haga marrón glacé. Y ahora vamos a ver por qué pone este símil. Dice, aunque Graham nos indica que deberíamos comprar cuando el mercado grita a vender, hay una excepción que el inversor inteligente tiene que comprender. Vender en un mercado a la baja puede ser interesante si ello da lugar a ventajas fiscales. Y pone un ejemplo. Supongamos que compró 200 acciones de Coca-Cola en enero por $60 la acción, lo que supone una inversión total de $12.000. A finales de ese año, el valor de las acciones se había reducido $44 por acción, lo que supone que su cartera valdría $8.800, es decir, una pérdida de $3.200. ¿Podría usted haber hecho lo que hace la mayoría de las personas, quejarse por la pérdida o esconderla debajo de la alfombra y actuar como si no se hubiese producido? También podría asumir el control antes de que concluyese el año. Podría haber vendido todas sus acciones de Coca-Cola, materializando la pérdida de $3.200. Posteriormente, después de dejar de pasar 31 días para respetar la normativa tributaria, que en este caso es de Estados Unidos, habría vuelto a comprar las 200 acciones de Coca-Cola. Resultado, habría reducido su renta imponible en $3.000 y podría utilizar la pérdida de $200 restantes en el año 2003. Aún mejor, seguiría siendo propietario de acciones de una empresa en la que confiaba, aunque ahora le habrían costado un tercio menos de lo que habría pagado la primera vez. Dice, si el tío Sam, habla del Tesoro americano, de la agencia tributaria, en este caso americana, subvenciona las pérdidas, pueden ser interesantes vender para materializar las pérdidas. Si el tío Sam quiere que el mercado parezca lógico en comparación con él, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos? Aquí en España funciona un poco parecido, incluso en España podemos compensar esas minusvalías con otras plusvalías, siempre y cuando sean del mismo entorno, es decir, no vale la plusvalía de la venta de un piso con la minusvalía de venta de acciones, pero sí de fondos. Y incluso en España tenemos 4 o 5 años para compensar estas pérdidas, con lo cual siempre pues a finales de año podemos hacer cálculos inteligentes un poco para ver si en el caso de que tengamos una cierta pérdida, porque hemos tenido el año del COVID, o etcétera, puede ser interesante rebajar la factura fiscal. Bueno, y por último voy a acabar con el contrato de propietario de inversiones, que creo recordar que en alguna ocasión anterior ya he descrito por aquí, pero bueno, aparece en este caso en la página 248 y lo voy a volver a repetir porque entiendo que siempre es interesante. Habla de un contrato de propietario de inversiones que siempre debemos de firmar cuando hacemos una inversión, para que si en un momento dado el mercado después de esto ha bajado mucho, pues cojamos este documento, lo volvamos a leer y no caigamos en la tentación de vender anticipadamente, digamos, en un valle de mercado. Y dice así: yo, y se estampa el nombre, por el presente declaro que soy un inversor que deseo acumular riqueza durante un periodo futuro de muchos años. Sé que habrá muchas ocasiones en las que sienta la tentación de invertir en acciones u obligaciones porque hayan subido o estén subiendo de precio. Y en otras ocasiones sentiré la tentación de desprenderme de mis inversiones
porque habrán bajado o estarán bajando. Por el presente, declaro que me niego a que una manada de desconocidos adopten por mí mis decisiones financieras. Adicionalmente, contraigo el solemne compromiso de no invertir jamás porque el mercado de valores haya evolucionado al alza y de que nunca venderé porque haya bajado. Al contrario, invertiré una cantidad de X euros al mes, todos los meses, mediante un plan de inversión automático o mediante un programa promedio de coste monetario en los siguientes fondos de inversión o carteras diversificadas. Incluso viene un texto para indicar los fondos. Dice, también invertiré cantidades adicionales siempre que tenga la ocasión de prescindir de dinero en efectivo y pueda permitirme una pérdida de dinero a corto plazo. Por el presente, declaro que mantendré todas las inversiones de manera sostenida por lo menos hasta la siguiente fecha, como mínimo 10 años después de la fecha de este contrato. Las únicas excepciones que se permiten en virtud de este contrato son una súbita y acuciante necesidad de dinero en efectivo, como por ejemplo una emergencia de salud o la pérdida de trabajo o un gasto planificado, como el pago de la entrada para una casa o el coste de una matrícula de institución de enseñanza. Con mi firma estampada al pie de este documento, manifiesto mi intención no solo de respetar los términos y condiciones de este contrato, sino de volver a leer este documento siempre que sienta la tentación de vender cualquiera de mis inversiones. Este contrato únicamente es válido cuando esté firmado por lo menos un testigo y debería ser conservado en un lugar seguro que resulte fácilmente accesible para referencias futuras. Y viene abajo firmado, fecha y testigos. Bueno, pues esto es todo lo que os traigo en el capítulo de esta semana, que como hemos visto y hemos repasado, tiene bastante que ver con el inversor, las fluctuaciones del mercado y su propio comportamiento y su propio temperamento a la hora de hacer las cosas adecuadamente. Bueno, pues sin más preámbulos me despido. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.